A ver, ¿cómo es posible que una empresa anuncie pérdidas de miles y miles de millones de dólares y de repente sus acciones tengan su mejor día en la bolsa desde 1987? Esa es la increíble y fascinante paradoja de Intel en este momento. Y para entenderla, de verdad hay que ver mucho más allá de los encabezados. Es que miren estos números. Por un lado, Intel reporta una pérdida operativa de más de 3.000 millones de dólares en un solo trimestre. Y por el otro, ¡pum!, la acción se dispara casi un 23% en un día. Parecen dos realidades completamente opuestas, pero en el fondo nos cuentan una historia increíble sobre estrategia, percepción del mercado y un salvavidas multimillonario. Entonces, la pregunta del millón es esa. ¿Qué está viendo el mercado que el resto de nosotros no? Porque el mercado no se volvió loco de la noche a la mañana. Está reaccionando a algo mucho más profundo, a un cambio de timón fundamental en la estrategia de la compañía. Y bueno, para empezar a desentrañar esto, lo primero que hay que entender es que estas pérdidas millonarias no son un accidente. Al contrario, son el resultado de una decisión muy consciente de la nueva dirección para, literal, limpiar la casa y corregir errores del pasado. Parte importante de la respuesta está en este número: 1.900 millones de dólares. Eso es lo que Intel se gastó en cargos de reestructuración, solo en el segundo trimestre. Ojo, esto no es dinero perdido por no vender. Es una inversión, dolorosa sí, pero necesaria para sanear las finanzas de la empresa. Y la confirmación viene ni más ni menos que del propio CEO, Lip-Bu Tan, quien lo dijo con todas sus letras. La compañía está admitiendo que las inversiones anteriores fueron imprudentes y excesivas. El punto clave aquí es que están asumiendo esos costos ahora, para poder construir un futuro mucho más sólido y realista. Y esta limpieza va en serio, ¿eh? Estamos hablando de recortes masivos de personal, de quitar la mitad de los niveles gerenciales para ser más ágiles y, muy importante, de pisarle el freno a proyectos de expansión gigantescos que ya no tenían sentido. Para el mercado, esta es una señal de disciplina financiera que llevaban mucho tiempo esperando. Ahora, justo cuando Intel estaba en medio de esta reestructuración, que vaya que fue dolorosa, llegó una noticia que lo cambió absolutamente todo. Un verdadero catalizador que hizo que el mercado dijera, ok, olviden las pérdidas por un momento, enfoquémonos en el futuro. Y esa noticia fue esto: una alianza estratégica entre dos gigantes que históricamente han sido rivales, Intel y Nvidia. Esto fue un verdadero terremoto en la industria de los semiconductores, una movida que casi nadie vio venir y que de golpe le dio una validación enorme a la nueva dirección de Intel. A ver, el acuerdo se sostiene básicamente en tres pilares. Primero, Intel va a ser socio de Nvidia diseñando y fabricando CPUs especiales para sus plataformas de inteligencia artificial. Segundo, van a colaborar en chips para el mercado de PC. Y tercero, y esto es clave, Nvidia le inyecta $5.000 millones de capital fresco directamente a Intel. Una alianza de este tamaño de verdad que redefine el panorama y nos hace pensar en otras colaboraciones que han cambiado las reglas del juego en la tecnología, ¿no? ¿Qué otra alianza histórica se les ocurre que valdría la pena analizar a fondo? Estaría increíble leer sus ideas en los comentarios. Pero, a pesar de toda la euforia del mercado, no todo es perfecto. Como en cualquier gran acuerdo, siempre hay que leer la letra pequeña. Y en este caso, esa letra pequeña revela una omisión importantísima. Y es que, aunque la alianza es gigantesca, lo que no es casi tan importante como lo que sí es. Y lo que no es un contrato para que Intel le fabrique a Nvidia sus chips más avanzados. El acuerdo no toca directamente el negocio de fundición de Intel, que es la apuesta más grande y más arriesgada de toda la compañía. Para que quede claro, Intel Foundry es el esfuerzo de la compañía por convertirse en una fábrica de chips para otros, para clientes como Apple, Qualcomm o la propia Nvidia. Es la estrategia para competirle de frente al rey indiscutible, que es TSMC. El éxito o fracaso de Foundry básicamente define el futuro de Intel. Y la confesión más reveladora viene de la propia Intel. Han dicho públicamente que su nodo de fabricación más avanzado, el 14A, simplemente no va a ser rentable si no consiguen un cliente externo muy grande. El hecho de que Nvidia, su nuevo y flamante socio, no haya firmado para ser ese cliente, bueno, deja una pregunta enorme flotando en el aire. Entonces, ya con toda esta información sobre la mesa, ¿cómo se ve el futuro de Intel? Pues es una mezcla. Por un lado, tenemos una reestructuración inteligente y una alianza monumental, pero por el otro, un desafío casi existencial que sigue ahí, sin resolverse. Si echamos un vistazo a de dónde vienen sus ingresos, el negocio de las computadoras personales sigue siendo el más grande, pero el crecimiento real depende del centro de datos y, sobre todo, de la fundición.
Y aunque Foundry ya genera ingresos, es también la división que arrastra esas pérdidas operativas masivas que vimos al principio. Su éxito no es opcional, es indispensable. Y esto se ve clarísimo en su valuación. Si la comparamos con sus rivales, Intel parece barata. Su ratio de precio barra ganancias a futuro está por debajo del promedio de la industria y lejísimos de los de Nvidia y AMD. Esto puede significar dos cosas. O es una oportunidad increíble si su plan funciona, o el mercado todavía le está poniendo un precio muy alto al enorme riesgo que enfrentan. Al final del día, todo se reduce a este dilema. El acuerdo con Nvidia es un salvavidas que les da credibilidad, acceso al mercado de IA y dinero fresco. Pero el problema de fondo, su gran apuesta de ser fabricantes para otros, sigue en el aire. Todo, absolutamente todo, depende de que encuentren a ese cliente grande para su tecnología más avanzada. Y así nos quedamos con esta pregunta que es la que de verdad importa. ¿Estamos viendo el inicio del gran regreso de Intel, impulsado por una alianza maestra? ¿O es este un movimiento brillantísimo que solo está distrayendo del problema más grande y difícil que tienen que resolver? El tiempo, como siempre, lo dirá. La historia de los semiconductores es de verdad compleja y fascinante. Y si hablamos de fabricar los chips más avanzados, hay una sola empresa sin la cual ni Intel, ni TSMC, ni nadie podría hacerlo. En nuestro próximo análisis nos vamos a clavar en ella, la misteriosa y todopoderosa ASML. De verdad, no se lo pueden perder.